122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Saludos y bendiciones. Nuevamente estamos acá en el set de 122 días de ayuno y de oración por la cruzada Sacudiendo las Naciones, El Salvador. Y hoy estamos tremendamente bendecidos, pues contamos con la presencia de el presbítero ejecutivo de la zona de Aguachapán, el pastor Luis Rómulo Guardado, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a bordo. Muchas gracias, hermano Alejandro. De verdad es una bendición poder estar acá una vez más en este set, donde estamos, no dudamos, preparando el ambiente, sumándonos a todo este sentir y a este mover que se puede percibir con respecto a la campaña, a la cruzada que se nos avecina y todo este tiempo en el que la iglesia se ha movilizado a orar, a interceder, a buscar del Señor para que el Señor respalde en este tiempo. Amén. Y precisamente pues nos encantaría que pueda enviarles un saludo a los presbíteros, pastores, capitanes. Le cuento que tenemos, unos 5,600 guerreros de oración. Este es un mover tremendo de parte de Dios y que estamos participando a la zona de Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana y con el acompañamiento de la zona central. Así que el hecho que usted esté acá para nosotros y para todos los guerreros de oración es una tremenda bendición, pastor. Sí, hermano, gracias. Un saludo para todos mis amigos y hermanos presbíteros de cada uno de los distritos en todas las zonas que se han mencionado. Amén. Estamos hablando prácticamente de todo Occidente, más la zona central. Sí. De verdad que es un tremendo esfuerzo y un tremendo trabajo que ustedes hacen. Les animamos a que puedan seguir trabajando, acompañando ahí a estos 5,600 guerreros de oración que están ahí cada día intercediendo y clamando por esta cruzada. A usted como intercesor, hermano, de verdad le llamamos a que pueda continuar haciéndolo. No pare de esto, porque definitivamente los resultados los vamos a ver acá, pero sobre todo un día vamos a ver tantas almas que pudieran haberse convertido en esta cruzada. Amén. Por supuesto, estamos manejando en todo este tiempo de intercesión, pastor, 3 ejes transversales. El primero de ellos es un día de ayuno semanal. El segundo es una hora de oración diaria. Y el tercero es la meditación en la palabra del Señor. Así es que todos nuestros guerreros, donde quiera que se encuentren, están teniendo un día de ayuno a la semana, dedicando una hora diaria de oración y a través de los audios devocionales teniendo una reflexión en la palabra, pastor. Esa es la dinámica que estamos desarrollando. Maravilloso, definitivamente toda reunión debería tener esto, ¿verdad? Sí. Esas partes, la intercesión, la reflexión y la expectativa que se deba crear, ¿verdad? Porque yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de todo esto, pastor, al permitirle a Él que Él sea el centro. De nada serviría una campaña sin todo este aparataje espiritual, de guerra espiritual, donde se están quemando demonios de oposición, sí, y tantas cosas que se pudieran levantar. Yo sé que el Señor está dando la victoria. Amén, amén. Y por supuesto que con todos los guerreros estamos yendo más allá de la cruzada, aun cuando el objetivo primordial en este momento es la intercesión por la cruzada. Sin embargo, estamos queriendo edificar la vida espiritual de cada guerrero y también estamos ampliándonos, incluyendo
los 5 elementos, ¿verdad? De MM33, los 5 pilares. Y dentro de ello, uno de estos, de los más vitales, es misiones, pastor. Definitivamente, bueno, tenemos 5 pilares ahí que son base, son principios y son aspectos en los cuales la iglesia nacional y local debería estar al 100% involucrada. Desde avivamiento, ¿verdad? Buscando el despertar dentro de la iglesia, el evangelismo, el discipulado, la plantación de iglesias y las misiones. Saber que las misiones no es un invento de los últimos tiempos, no es un concepto nada más, ni tampoco es una idea de alguien que se le ocurrió, ¿verdad?, hablar acerca de misiones. Misiones es definitivamente el corazón de Dios, es el anhelo de Dios, es la gran orden que Jesucristo diera antes de partir, y entonces definitivamente tenemos que entrar en fidelidad en ese tema. Amén, amén. Bueno, y nadie mejor para hablarnos de este tema que usted como presidente del Departamento de Misiones Globales de las Asambleas de Dios aquí en El Salvador. Así que, bueno, nos sentimos sumamente bendecidos, pastor, para que usted pueda hablarnos un poco más acerca de este pilar de las misiones. Bueno, la verdad es que hay muchos más que podrían hablar mejor, pero, está en nuestra sangre, en nuestro ADN, el amar esto. Lo hemos servido desde la iglesia local en las misiones, en la promoción de misiones, en la movilización, y pues el Señor nos ha llevado en diferentes momentos trabajando a nivel ya como pastor de una iglesia, motivando la obra misionera, más tarde como presbítero de distrito, promotor de zona, desde lo bíblico, desde donde el Señor nos ha permitido, hemos podido impulsar, ¿verdad?, un poquito lo que es la obra misionera. Y hay algo que realmente necesitamos, es no solamente crear un ambiente de hablar de misiones como una cosa romántica o nostálgica o algo así que solo nos ponga a soñar sin actuar, o que nos emocione por un tiempo y luego bajemos la guardia, sino que debemos mantener un ritmo de fidelidad en este tema, sobre todo sabiendo que cuando estamos pensando en las naciones, pensando en los pueblos no alcanzados, pensando en la iglesia perseguida, pensando en aquellos obreros que pues para muchos son desconocidos o que incluso cuando llegan a una nación pues no son bien recibidos porque nadie los está esperando allá. Definitivamente no es un embajador de este reino o de los reinos de este mundo que está llegando, pero es un embajador del reino de los cielos. Amén, y por amén. esa razón es tan importante que nosotros como iglesia local, como iglesia nacional, podamos estar acompañándoles de manera muy fiel en este trabajo. Es decir, la fidelidad tiene que ver con dos cosas. Una es con mantenerse firme a través del tiempo, ¿verdad?, del pasar del tiempo, pero también mantenerse firme a través de las circunstancias, porque hay circunstancias muy difíciles que a veces pudieran desanimar, ¿verdad?, al promotor, pudieran desanimar al que aporta para misiones, pudieran desanimar a una iglesia, a un pastor, pero debemos mantenernos fieles en este tema. Realmente tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como fiel en su misión, ¿verdad? Él fue fiel para venir y aunque pues hubo oposición y hubo tantas circunstancias difíciles en el correr del tiempo, Él se mantuvo con sus ojos puestos en la cruz,
a pesar de que el mismo enemigo, el mismo Satanás quiso detenerle de ese plan que él tenía para la redención del hombre. Entonces, somos llamados a tomar un poquito de la fidelidad de Dios en nosotros mismos para mantenernos fieles en este llamado. Amén. Indiscutiblemente el Señor Jesucristo es nuestro máximo modelo cuando hablamos de alcanzar las naciones. Él vino para entregarlo todo, dejó su trono de gloria y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando hablamos de esa fidelidad, estamos hablando de perseverancia, pero también estamos hablando de ese acompañamiento a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades que puedan presentarse. Quizás hace unos añitos ya con esto, ¿verdad?, de la pandemia que se vino y fue una situación difícil, bueno, creo que para todo mundo, pero específicamente también en esta área o en este campo de las misiones, el no soltar a los misioneros en ese momento desde la iglesia local, tanto a nivel de la oración como por supuesto hablando del sostén financiero. Bueno, yo creo que la iglesia salvadoreña fue examinada y demostró, Dios le dio la gracia, la sabiduría como para mantenerse. Wow. Porque a pesar de las circunstancias que no eran nada favorables, las iglesias se cerraron, no había cultos, pero la gente estuvo solícita en hacer llegar sus ofrendas, en clamar. Yo creo que, bueno, eran tiempos para orar mucho y la gente oró mucho por todo esto, porque el Señor sostuvo su obra en medio de esa crisis tan fuerte y pronunciada, pues, porque realmente gracias al Señor podemos decir que el Señor nos sacó en victoria de toda esa situación. La iglesia respondió. La iglesia salvadoreña es una iglesia campeona en ese tema. Yo se lo puedo decir desde algunas reuniones que he podido estar. Hay mucha admiración internacional por la obra misionera salvadoreña. No por el presidente o no por la Junta, sino por la obra nacional salvadoreña, que a pesar de las circunstancias se mantuvo fiel o se mantiene fiel y en constante crecimiento, que es lo más importante, porque dos cosas eran preocupantes, o tres. Quizás el hecho de que oraran era menos preocupante porque la iglesia estaba orando y la misma aflicción lo llevaba a orar más. Sí. Y creo que siempre había ahí ese sentir de orar por las misiones. Pero preocupaba la situación financiera, pero también preocupaba el ánimo de nuestros misioneros. Sí. ¿Verdad? El estar bien de nuestros misioneros anímicamente, espiritualmente y pues sentirse con el compromiso a pesar de. Usted sabe que cuando las cosas se comenzaron a dar de esa manera, se declaró una pandemia, realmente quizás para muchos su primera idea es estar en casa, estar con los suyos. Se hablaba hasta del fin del mundo, se hablaba de tantas cosas, y entonces imagínese a alguien que estuviera allá al otro lado del mundo, en Europa, en Asia, en Oceanía. Lo que cualquiera podía pensar es, necesita volver a casa, quiere estar en casa. Pero los misioneros están en casa. Eso es algo maravilloso, entender que ellos, su corazón, aún antes de que hayan ido a esa nación, ya está puesto ahí. Sí. Y entonces, cuando una situación como esta viene a probarles ese arraigo que ellos han creado en aquella nación. Así es que, aunque en algún momento, cuando se dieron las posibilidades, por algunas circunstancias, algunos tuvimos que pedirles regresar. Sin embargo, la gran mayoría no, ellos no querían volver, ellos estaban allá. Y los que teníamos acá, pues que estaban en promoción, ellos estaban igual de animados y fortalecidos. Es decir, que no perdimos misioneros, gracias a Dios, ni porque murieron,
ni porque desistieron de seguir siendo misioneros. La obra del Señor continuó creciendo y usted recordará que se aprobaron incluso misioneros en pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que la iglesia salvadoreña, el misionero es el reflejo de lo que es la iglesia salvadoreña, ¿verdad? De lo valiente, de lo atrevido y de lo comprometido que es el misionero. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, eso nos habla de un crecimiento y de una madurez de la iglesia de Asambleas de Dios acá en El Salvador y por supuesto también del cuerpo misionero diseminado ya en diferentes naciones. Podemos decir entonces que la iglesia Asambleas de Dios acá en El Salvador ha crecido, se ha desarrollado, es una iglesia fuerte, estable, con una visión misionera que está haciendo ya esa labor. Pero si habláramos de qué es lo que está pendiente, digamos, o sea, la iglesia ha crecido, ha madurado, qué porcentaje, ¿verdad?, de la iglesia está participando y qué porcentaje de la iglesia nacional aún está así como huraña o está pensando, ¿verdad? No sabemos qué piensa. O es inconstante. O es inconstante, ¿verdad? Sí. Bueno, según los datos del año pasado y lo que va del año, pues subió desde tiempos de pandemia, ahora ha subido. Wow. Y ha llegado a nivelarse, digamos, a los tiempos pre-pandemia. Oh. Sin embargo, la iglesia, aunque tiene proyección, ha sido visionaria, ha habido hombres de Dios que han impulsado esta visión y que ha crecido, ¿verdad? Tanto en el envío de misioneros como la iglesia local en su apoyo para sostenerles. Todavía estamos, pastor, alrededor de un 57% de la iglesia nacional involucrada, por lo menos en lo que se puede medir, que es finanzas. En la oración no se puede medir, esperaríamos que fuera más alto, ¿verdad? Anhelamos que sea más alto, pero significa que hay un 43% todavía de la iglesia nacional que está o que ha desistido o que nunca lo ha hecho, ¿verdad? Pues esperando que pudiéramos orar también a nuestros hermanos intercesores para que la iglesia nacional pueda avanzar en ese tema. Wow, sí, porque cuando hablamos de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de igual manera cuando hablamos de avivamiento, que va acompañado de la proclamación de la palabra, seguido por señales, sanidades y milagros, indiscutiblemente tenemos que tomar en cuenta el ir y llevar esta buena nueva, este evangelio, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión primordial y como iglesia, como lo estamos mencionando, pues hay una buena participación, hay un buen porcentaje. Sin embargo, todavía tenemos ahí un remanente, ese 43% a lo mejor de pastores, de líderes, que la están pensando un poco, que están algo dudosos si entran a participar en las misiones o si no, siguen así. Pues el llamado sería a que puedan involucrarse. Quizá el primer paso es informarse, ¿verdad? Porque creo yo que por la información... O desinformación. ¿Verdad? Tener la información correcta, entonces eso puede ir despertando en ellos esa carga por las naciones, porque como dice la palabra, que ninguno perezca, sino que venga, que proceda al arrepentimiento. Quizás, hermano, pues ese sería el llamado natural nuestro, ¿verdad? Para involucrarse. Pero hay un llamado que está en la palabra, que es ineludible. Isaías 6:8 dice después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
El llamado del Señor creo que es lo que pesa en todo esto y es lo que ha llevado a los que creemos y estamos involucrados en la obra misionera a movilizarnos, a esforzarnos, a poder servir, a poder movilizar la visión misionera y poder predicar el Evangelio, pero desde la perspectiva misionológica, es decir, que hay una tarea inconclusa, que hay necesidad, que el mundo entero está convulsionado. Hoy por hoy, pues en Europa, Asia, en todas partes, aquí mismo en Haití, en el Caribe, pues hay tantas situaciones tan complejas que damos gracias a Dios por misioneros que hay. Estaba escuchando el testimonio de un misionero venezolano que está en Haití y él dice lo difícil que ha sido las circunstancias que se han dado, pero que sin embargo en medio de todo eso dice, yo no me voy de acá, yo voy a seguir predicando el Evangelio acá, porque los haitianos lo necesitan. Entonces eso solo lo puede hacer un corazón que no solamente tiene un romanticismo por las misiones, porque dicho sea de paso, él tiene más de 20 años de estar ahí. Entonces, más allá de un romanticismo o de un anhelo platónico, ¿verdad?, de misiones, es el vivir la obra misionera, el amar a la gente, el poder hacer el poquito que a cada uno podemos hacer, ¿verdad?, y que se nos da la oportunidad de hacer. Entonces, oír la voz de Dios es la clave. Oír la voz de Dios cuando Él pregunta, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y a veces alguien dijo, si no vas con tus pasos, entonces puedes ir con tus pesos o bueno, con tus oraciones. Pero hay que ir. Hay que participar. Hay que ser parte de este trabajo. Sí, precisamente en Mateo 24:14, pues el Señor dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Parte de este tiempo profético que nos ha tocado vivir lleva implícito este elemento misionero, este ingrediente misionero. En el diseño del Dios eterno está incluido entonces que sea predicado, y si será predicado este evangelio del reino, oiga, para testimonio, dice, en todo el mundo, testimonio a todas las naciones, pastor. Así que es parte de ese deseo de Dios. Porque el anhelo de Dios es que todos le invoquen. Que todos. Sí, que todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la palabra en Romanos, será salvo. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se invoca. Pero las grandes preguntas que el apóstol Pablo hace en la carta a los romanos es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces hay ahí como un proceso lógico. El anhelo de Dios es que haya invocación, que todos puedan invocarle, que todos tengan el acceso para poder invocarlo. Pero para eso se necesita enviar. Pero para enviar, es decir, se necesita enviar gente para que vaya a predicar. Pero para que prediquen, ellos necesitan ir y hacer que escuchen. Es decir, no tiene sentido predicar sin que nadie le escuche, para que al oír, por el oír viene la fe, entonces ellos puedan creer. Y al creer, este proceso cognitivo que se da, entonces se puede invocar. Es decir, es tan importante que el Evangelio llegue. Es decir, que
que lo escuchen las personas. Y para que lo escuchen, alguien podría decir, ahí está la internet, ahí están esos medios, y son muy útiles, definitivamente. Pero, pastor, no es como que hablemos aquí, sí, ¿verdad? La interacción, a solamente poder escuchar a alguien que predicó por allá y que no, o escuchar un TikTok, ayuda a eso, es muy útil y hay que usarlo, todos los medios que sean posibles, pero es necesario que sean enviados misioneros, que lleguen hasta allá, que puedan predicar en el lugar, que puedan contextualizar el evangelio de acuerdo al lugar, que puedan predicarles el evangelio de acuerdo a la necesidad que hay en cada lugar. Cada lugar es distinto. Amén, amén, por supuesto. Y vemos que en este despertar espiritual de ayuno y de oración es precisamente la tierra fértil para que el Espíritu Santo toque los corazones y se realice ese llamamiento del cual estábamos hablando. En Hechos capítulo 13, por ejemplo, vemos este relato especial. Dice la palabra del Señor: había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y el versículo 2 agrega y dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Oiga, en este tiempo de 122 días de ayuno y de oración. Ahí no solo estamos creyendo por la cruzada, por los milagros y que las personas sean salvas, sino también estamos creyendo porque en este tiempo de ayuno el Espíritu Santo pueda tocar los corazones, a darnos carga, pasión por los perdidos, aquí en el barrio, allí en la comunidad, pero también hasta lo último de la tierra. Amén. Y luego dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así es que, wow, en medio de este tiempo de búsqueda, de intercesión, de ayuno, de oración, de reflexión en la palabra, creemos y estamos seguros que el Espíritu Santo va a estar tocando muchos corazones para salir e ir al campo de las misiones inclusive. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Hacer sinergia. Unirnos. Unirnos, sí. Y ese que dicen, lógico, digamos, bajo la lógica, 1 más 1 es 2. Pero hablando desde la perspectiva de la sinergia, 1 más 1 puede ser 3 o puede ser 4, porque la unión de las fuerzas hace que se multiplique. Se multiplica, sí. Ajá. Entonces, definitivamente, si nosotros como Iglesia Nacional nos unimos, si nosotros hacemos equipos, si hacemos comités locales de misiones, si se trabaja de la mano con el pastor, si el concilio misionero femenil, si los embajadores de Cristo, si los exploradores del Rey, si cada uno de los ministerios hace sinergia en esto, yo creo que podemos lograr cosas nunca antes vistas. Desde iglesias, hermanos, a veces no con tantos recursos, pero con tanta pasión. Amén, amén. Wow, pues el deseo del corazón de Dios es precisamente ese, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así es que no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos pues de interceder y de sembrar la palabra de Dios y de hacer un llamado. Yo me gustaría dejar esta invitación para todos los capitanes, los guerreros, los pastores, que siempre que el Señor les permita ministrar en algún lugar, que hagan el llamado precisamente para el ministerio pastoral o para salir al campo de las misiones. Amén. Pastor, qué bien si tomamos un tiempo para interceder precisamente porque Dios se glorifique, porque en este tiempo de ayuno, de oración, podamos ver el poder del Espíritu Santo fluyendo y llamando para ir hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Oremos, Padre, en esta hora estamos delante de ti
agradecidos primeramente por la salvación que nos has dado. Sabemos, Señor, que tú nos has salvado. Sabemos, Dios, que contamos con ese regalo maravilloso que hemos recibido por gracia. Pero también, Señor, eso nos obliga, nos compromete, al haber sido salvos por gracia, a poder ser instrumentos para que por gracia también pueda llegar la gracia tuya a cada vida. Y todo ser humano, todo habitante de esta tierra merece, necesita y es menester que podamos hacerle llegar el Evangelio. Por eso te pedimos, Señor, que tú despiertes en estos tiempos de oración, que tú lleves, Señor, al ánimo hacia la obra misionera, que tú, Señor, levantes el ánimo de aquellos que están tristes, desanimados, Señor, pero que también tú puedas hacer llamados de nuevos obreros, Señor, aquellos que están sintiendo a lo mejor el deseo, Señor, de involucrarse o de ir a las naciones. Oramos para que tú levantes una generación que ame la obra misionera, una generación que ame lo que tú amas, una generación que está dispuesta a pagar el precio para que otros puedan escuchar tu voz y tu palabra, ese evangelio que cambia y transforma las vidas. Para gloria tuya oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, pastor, ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por estar acá con nosotros. Una tremenda bendición. Solo nos restaría que pueda enviar un saludo para todos los capitanes y guerreros de oración que están allá en la trinchera. Adelante, mis hermanos. No se detenga. Lo que usted está haciendo es grande, es importante. Y puede ser que haya oposición, que el enemigo quiera traer desánimo. Sin embargo, agárrese de Dios, métase en la presencia del Señor y usted saldrá ganando y toda la obra saldrá en victoria. Amén. Mil gracias, pastor, nuevamente. Ha sido una tremenda bendición. Saludos. Hasta la próxima. 122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023.